Vamos a iniciar hoy con la escuelita de los apóstoles, un proceso de descentralización. Antes vamos a orar. Bendito Dios, Padre Celestial, que moras en luz inaccesible, a ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. En esta mañana, ante tu presencia venimos, Señor, con corazones dispuestos a ser enseñados por ti. Gracias porque en tu infinito amor y misericordia nos das el privilegio de ser educados en la escuela del cielo, con los métodos y los principios que en un momento, Señor, estableciste para que todos tus hijos fuesen enseñados por ti. Por eso, Señor, queremos ahora que nos ayudes a desaprender todo lo malo, Señor, que tal vez hemos aprendido, y que seas tú nuestro maestro, nuestro educador, y también seas el proveedor y sustentador de nuestras vidas. Gracias por tu amor y misericordia. Enséñanos, Señor, y que tu nombre sea exaltado y glorificado en Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a dar inicio entonces con una escuela muy interesante, lo que fue la escuela de los apóstoles. Un proceso que creo que si lo necesitaron ellos, ¿verdad? Con mucha más razón lo necesitaremos nosotros. El proceso de descentralización. Y aquí hay algunos conceptos que vamos a abordar, que es el proceso del egocentrismo versus alterocentrismo. Egocentrismo hace referencia al que yo soy el centro. El ego sitúa a nuestro ser en el centro mismo de las cosas, por lo tanto todo gira en derredor nuestro. Y lo que no gira en derredor nuestro, entonces lo vamos a considerar una amenaza, algo que perturba nuestro ser y por lo tanto susceptible de desencadenar por así decirlo, un estado emocional el cual pues no va a ser equilibrado. Y no va a ser equilibrado porque pues va a provocar un trastorno tal que pues no nos va a permitir mantenernos en el espíritu, ¿ok? Ni mucho menos pues con el temperamento bien regulado ahí, bien equilibrado. El ego hace del ser su trono, su asidero, y por lo tanto solamente nos consideramos a nosotros mismos, no consideramos a lo demás, ¿verdad? Como prioritario, sino yo soy lo primero, yo soy lo segundo, yo soy lo tercero, yo soy todo, ¿ok? Todo va a girar bajo un círculo de beneficencia propia en el egocentrismo. O sea, ego del ser que está centrado en sí mismo, ¿verdad? Del yo. Y el alterocentrismo, todo lo contrario, ¿verdad? Descentraliza, destroniza y sitúa al ser que tiene que ocupar el centro en nuestras vidas, que es Cristo Jesús. Entonces, el alterocentrismo nos va a enseñar a vivir no para nosotros, sino para la felicidad del que nos rodea. Y en ese sistema de vida, hasta el perrito se ve beneficiado, que recibe nuestras mejores atenciones, pero esta es una escuela que tiene que ser enfocada no hacia animalitos, sino hacia seres humanos, que son por los cuales Jesús ha dado su vida y ha pagado el precio. Entonces, esta escuela pues tiene como esencia eso. Por eso, en ese proceso educacional, Jesús trató de establecer una serie de principios que los educase a ellos en ese sentido.
¿dónde encontramos la ilustración más completa de los métodos educativos del cielo? La educación en la página 84 dice que la ilustración más completa de los métodos de Cristo como Maestro se encuentra en la educación que Él dio a los 12 primeros discípulos. Esos métodos de Cristo como Maestro, de una forma más completa, se encuentra en esa educación que Él dio a esos 12 primeros discípulos. Esos hombres debían llevar pesadas responsabilidades y los había escogido porque podía infundirles su espíritu y prepararlos para impulsar su obra en la tierra una vez que Él se fuera. Tenía una misión, pero muy desafiante. Lograr coordinar y engranar 12 mentes tan diferentes la una de la otra para que pudiesen tener un mismo sentir, un mismo pensar, un mismo accionar, todo bien en conjunto, coordinado, y que pudiera glorificar su nombre y representarlo dignamente una vez que Él partiese de esta tierra. Porque ya no iba a poder estar más presencialmente, ¿verdad? Como persona con ellos. Por eso tenía que con la ayuda del cielo, lograr que estos 12 fundadores de esa escuela que iba a quedar en representación de él en la tierra, ¿verdad? De sus métodos, de su ciencia, pudiesen estar perfectamente unidos. ¿Fácil? No era tarea fácil, para nada. Por lo tanto, debemos volver al modelo educativo del principio. Y lo que vamos a ver es volviendo al modelo educativo del principio. Entonces, en la educación de sus discípulos, el Salvador siguió el sistema de educación establecido al principio. Los primeros 2 escogidos, junto con unos pocos que para atender sus necesidades estaban de vez en cuando en relación con ellos, formaban la familia de Jesús. Estaban con Él, ¿en dónde? En la casa, junto a la mesa, en la intimidad y en el campo, en todos los lugares, en todos los lugares. Cuando nosotros entramos en este sistema educativo, nos vamos a dar cuenta que hemos sufrido una transformación y ha ocurrido algo que no nos hemos percatado, pero está surgiendo en nosotros, que es que vamos a estar con Jesús en la casa, cuando salimos, cuando estamos en la mesa, en los momentos más íntimos de nuestra recámara, cuando estamos como teniendo esa comunión con el Señor allí en oración, en la oración más secreta, cuando estamos en el campo, cuando estamos trabajando, cuando estamos haciendo las diferentes actividades, estamos con Jesús. Estamos orando, estamos allí realizando las actividades y estamos elevando una oración en nuestra mente, estamos pidiendo la sabiduría del cielo, estamos en una comunión mucho más íntima. ¿Y qué pasa cuando el ser está en una comunión en todo momento con Jesús? Satanás huye. Y Satanás no tiene cómo hacernos caer, porque mis hermanos, nunca veremos un ser humano, un hijo de Dios, o una hija de Dios caído estando en la presencia del Señor en todo momento. Cuando tengamos ese sentido de la presencia de Dios y que estamos con Él, ¿verdad? En su esfera de santidad, mis hermanos, todo es santificación, todo es pureza, todo es obediencia, todo es sumisión, todo es entrega, todo es sacrificio, todo es abnegación. Es muy difícil. Y dice, haciendo estas cosas, dice Pedro, no caeréis jamás. No caeréis jamás. Esta es la clave para experimentar siempre la victoria sobre el pecado. Y también
Apocalipsis 14, el versículo 4, haciendo referencia a los 144,000. Apocalipsis 14:4 dice, entre líneas, estos son los que siguen al Cordero por doquiera que Él va. Seguir al Cordero por donde quiera que Él va es apegarnos a sus enseñanzas y hacerlas nuestras y decirle, Señor, hazla una piedad experimental en nosotros, hazlo algo práctico. Y cuando el Evangelio se hace práctico en nosotros, nosotros vamos a experimentar que los atributos de Cristo se van a impregnar de tal manera que los estaremos poniendo en práctica sin ni siquiera darnos cuenta. Y ya ver la necesidad del otro y que la necesidad del otro sea mi necesidad y la aflicción del otro sea mi aflicción, entonces nosotros podremos decir, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y lo que Él hizo, lo estoy haciendo por su gracia y su misericordia. No estaremos diciendo, ay Señor, pero es que tengo que atenderlo. Uy, pero es que tengo que aliviar sus necesidades o proveer a sus necesidades, qué pereza. Pero bueno, no me queda de otra. No. Simplemente ser algo tan automático en nosotros porque hay un fruto, hay una intimidad que se está desarrollando y que está concibiendo y está dando a luz un fruto. Y eso nosotros no lo premeditamos. Es algo que va saliendo. Y si será tan natural para nosotros hacer las obras de Cristo como Él las hizo y como lo llegaron a experimentar los apóstoles. Por eso, ¿a quiénes se dirigió Jesús para educarlos? ¿A qué tipo de gente? La matutina Conflicto y Valor dice que Jesús eligió a pescadores sin letras porque no habían sido educados en las tradiciones y costumbres erróneas de su tiempo. Eligió a pescadores sin letras porque no habían sido educados en las tradiciones y costumbres erróneas de su tiempo. Quiere decir entonces que los que conocemos de letras y los que tal vez fuimos educados en costumbres y tradiciones erróneas, ¿no vamos a tener la oportunidad? No. Ahorita vamos a ver por qué Jesús establece este tipo o este perfil, ¿verdad? Para hacer ese fundamento de ese sistema educativo que iba a dar inicio desde ese siglo primero hasta los días finales. Este perfil de personas tiene una peculiaridad, una característica que le permitía al Señor, aunque fueran rudos y toscos, ¿verdad? Pero tenían una característica muy especial y es esencial, pero que también nos da la oportunidad de tenerla a los que quizás hemos sido enseñados, aunque es un poco más difícil, ¿verdad? Los que hemos sido enseñados en tradiciones y costumbres erróneas, de desaprender esas costumbres primeramente, ¿verdad? Tenemos que desaprender esas costumbres y esas tradiciones erróneas también de nuestro tiempo y desarrollar una cualidad esencial que es la susceptibilidad y la humildad, la mansedumbre de permitirle al Señor ahora sí ser enseñados por Él. De lo contrario, no podemos ser tomados en cuenta. El cielo no nos va a educar, ¿para qué? Si no queremos ser educados. Porque eso es un proceso educativo que apela a la voluntad y a la entrega voluntaria por amor. Por lo tanto, eran hombres de capacidad innata, humildes y susceptibles de ser enseñados. Cuando da luz a nuestros corazones, a nuestras mentes, nosotros que quizás hemos venido en tradiciones y costumbres erróneas, debemos decirle, Señor, ayúdame a desaprender esas costumbres
y tradiciones erróneas de mi tiempo, ¿verdad? Que han sido inculcadas en mí para ahora ser humilde y ser susceptible de ser enseñado por ti. Hombres a quienes él podía educar para su obra. Así que, ¿qué se necesitaba para despertar las facultades de estos discípulos? Se necesita algo que se debe implementar también hoy día. La misma matutina nos dice que se necesita el toque de una mano hábil para despertar estas facultades dormidas. Es una mano que no solamente es hábil, sino que también tiene el tacto, la sabiduría, el amor, la paciencia, todas las cualidades que Jesús tenía para despertar facultades dormidas en estos hombres, así como también para despertar las facultades que están más que dormidas en nosotros para poder ser enseñados por Él. A hombres tales llamó Jesús para que fuesen sus colaboradores y les dio las ventajas de estar asociados con Él. Cuando los discípulos terminaron su periodo de preparación con el Salvador, ¿qué pasó con ellos? Ya no eran más ignorantes y sin cultura. Los hombres se dieron cuenta de que habían estado con Jesús. Cuando la gente se dé cuenta, no porque les hablamos de Jesús, sino porque miren a Jesús en nosotros, y cuando se den cuenta que Jesús está en nosotros, en la experiencia práctica, en el tono de nuestra voz, en las palabras, como decíamos en el tema anterior, en las palabras que salgan de nosotros tan diferentes que no se entremezclan entre las de ellos y que no nos amalgamos allí, que nos fusionamos para no ser tan raros ni tan, ¿verdad? Como tan diferentes. Entonces, para hacerme uno, muchas veces adoptamos esa postura, ¿se han dado cuenta? Y entonces reímos ante el chiste más vulgar porque no quiero parecer como que no me gustó el asunto. Entonces, para no ocasionar un momento, ¿verdad? Como desabrido allí, como no muy gustoso, entonces yo sonrío, ¿verdad? Y como que no me gustó la cosa, pero no lo voy a manifestar tanto. Y entonces quedo hablando como ellos. Pero el Señor nos llama a nosotros a ser diferentes porque necesita revelar esos atributos. Pero esto no es como pujando y como mordiéndome la lengua, ni mucho menos. Es cayendo de rodillas, exclamándole al cielo para que, Señor, esta lengua, este lenguaje mío, esta forma de expresarme, esta forma de ser, de comportarme pueda ser diferente. Pueda ser diferente. Así que, Él les dio las ventajas de estar asociados con Él, y por lo tanto, cuando ellos terminaron su periodo de preparación con el Salvador, ya no eran más vulgares, ya no eran más fachucos, como decimos nosotros, ni mucho menos. Eran gente ya seria, se comportaba, eran con modales, con corteses, tenían ya un carácter que se iba desarrollando en ellos poco a poco. Los hombres se dieron cuenta de que habían estado con Jesús. Por eso le dijeron a Pedro, aún en esos momentos, le dijeron, tú eres uno de ellos. Cuando el momento de la negación, que Pedro niega a su maestro, lo reconocieron como uno de ellos. Vestía como Jesús, hablaba como Jesús, se comportaba como Jesús. Y así debemos llegar a ser nosotros. Por lo tanto, mis hermanos, antes de continuar, creo que lo voy a leer después. Vamos a ver algunos principios de esta educación celestial. Dice 1 Corintios 10:24, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Esto no estaba dentro del chip que los discípulos tenían en sus inicios. No buscar nuestro propio bien, sino el del otro.
¿Dónde nosotros encontramos hoy, en nuestro tiempo, en nuestra generación, ese principio? ¿Dónde nosotros vemos a alguien que no está buscando su propio bien, sino el bien del otro? Casi que podríamos decir, nos cuesta verlo. Tenemos que buscar y rebuscar para ver dónde encontramos este principio establecido en un ser mortal y pecador como lo somos nosotros. Es un principio muy opuesto, porque vemos mucho buscando su propio bien. Y el otro ve a ver cómo se la juega. Y si no estudió salado, ¿quién lo mandó a ser vago? ¿Y quién lo mandó a ser un don nadie? Entonces, mis hermanos, este es un principio que los apóstoles tuvieron que aprender en compañía de Jesús. Sin Jesús esto es difícil. Sin Jesús yo siempre voy a buscar es más bien mi propio bien. ¿Cómo me aseguro yo primero? ¿Cómo me lleno yo primero? Y si el otro quedó con hambre, no me importa. Otro principio. Romanos 14:7. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Por lo tanto, si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Porque ya sea que vivamos o que muramos, ¿de quién somos? Del Señor somos. Pero ninguno de nosotros debe vivir para sí. ¿Quién no vive para sí hoy día? Estudie para sí, viva para sí, gane para sí, viva para sí. Y cuando estudiamos y somos profesionales y creemos que ya sabemos las cosas y podemos y llegamos a tener cosas, entonces decimos, voy a comprar para mí, voy a vivir para mí y me voy a gastar todo en mí porque yo fui el que estudié, yo fui el que quemé pestañas, yo fui el que me desvelé, yo fui el que gasté, yo todo, entonces para mí es todo esto, yo soy el que voy a disfrutar de todo eso. A mí nadie me pagó la carrera. Por lo tanto, yo no tengo por qué, ahora que ya he sacado la carrera, servir, y menos desinteresadamente. A mí nadie me regaló esto. Tuve que pagar. Ese es el principio que reina hoy día, pero el cielo educa de una forma muy diferente, hermanos. Muy diferente. En Mateo 20, del 24 al 28, hay un proceso en el cual Jesús está viendo cómo entre ellos todavía hay serias disputas, ¿verdad? Y acaloradas disputas, no eran cosas muy ligeras, ¿verdad? Ni superficiales, eran contiendas bien fuertes las que se desarrollaban entre ellos por quién iba a ser el mayor y quién iba a tener las mejores posiciones al lado de esa empresa que Jesús estaba ahora constituyendo. ¿Ok? Entonces, él los escucha y cuando los 10 también oyen que hubo unos que trataron de ir a Jesús y que incluso llevaron a su madre para que su madre intercediera por ellos y le dijera, maestro, mira mi hijo Santiago y mira mi hijo Juan, mira que ellos tienen estas cualidades, ellos tienen estos dones y están dotados de esto. Asegúralo, por favor, uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando tú te sientes en el trono, que ellos te sirvan uno a cada lado. Y entonces empiezan a ver los otros eso y empiezan a escuchar eso. Por lo tanto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús llamándolos les dice, ¿saben qué? Los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Ellos tienen ese ego inflado, esa prepotencia. Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, sobre las naciones. Pero entre vosotros no va a ser así. Ni se les ocurra copiar ese modelo de vida, ni mucho menos. Sino
que el que quiera hacerse grande entre vosotros, que debe ser vuestro servidor. Debe ser vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros, primeramente debe ser siervo. Debe servir. Si queremos ser primeros, debemos servir. Si queremos comer bien y asegurarnos verdaderamente el alimento, debemos primero repartir a los demás. Si quedó algo, comemos. Y mis hermanos, nunca va a faltar. Lo podemos asegurar. Porque como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos, así también ustedes. Y allá en las epístolas, el discípulo amado escribió, ninguno tiene mayor amor que este. ¿Cuál? ¿Cuál amor? Que demos nosotros nuestra vida, incluso si hay que darla por nuestros hermanos. No hice por mi familia, no hice por mi esposa, ni por mi hija, ni por mi hijo, ni por mi abuelito, no. Por sus hermanos. Cuando lleguemos a ese nivel, que yo esté dispuesto, incluso si tengo que dar mi vida por doña Lidia, por Reimer, por cualquiera, puedo decir, Señor, me estás capacitando para ello. Estoy siendo educado por ti. Pero mientras viva para ser servido y no para servir, nunca serviré para vivir. Porque quien no sirve, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Somos los seres más inservibles de esta tierra. Porque un ser egoísta y que está enquistado y entronizado en sí mismo solo piensa en sí. Y no contempla la felicidad del otro. E incluso se casa para ser feliz él. Y para gratificar o satisfacer pasiones animales en él. No se casa para hacer feliz al otro. Cuando nosotros aprendamos eso, y si queremos saber de un buen matrimonio, preguntémosle por qué usted se casó con fulana, o por qué usted fulana se casó con fulano. ¿Para usted ser feliz? ¿O para hacerla feliz o para hacerlo feliz? Entonces nosotros nos daremos cuenta si nuestro matrimonio fue de origen celestial o fue carnal. Y si fue carnal, bueno, Señor, perdóname, pero ayúdame entonces a que esto sufra una transformación, solamente con tu poder, porque es un milagro. Transformar hoy día matrimonios carnales en espirituales, eso sí que es un desafío tremendo. Y mis hermanos, estos hombres llegaron a una experiencia que hoy por hoy, humanamente hablando, esto es inconcebible. La experiencia de Hechos 4:32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y de un alma, o sea, de un solo pensamiento, un solo sentir. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Tenemos el carro en común? ¿Tenemos la casa en común? ¿O aquí solamente mi círculo familiar? Después de ahí no entra nadie. Todo en común. Las bendiciones que me llegan, incluso monetarias, para el servicio de los demás, en común, para las necesidades de los demás, o solamente para mis necesidades. Esa llegó a ser la experiencia de ellos. Y va a ser la experiencia de cómo va a terminar esta experiencia comunitaria entre nosotros, teniendo todas las cosas en común. Todo aquel que no entra en esta filosofía educativa le va a costar vivir esta experiencia. Va a ser algo imposible, porque estas escuelas tienen ese propósito, llevarnos a nosotros allí, porque naturalmente somos los seres más egoístas y egocéntricos de todo el universo. Y fuera del egoísta corazón humano, nada vive para sí. Porque la ley del cielo, la ley del universo es vivir en
en dependencia de la felicidad del otro, procurando la felicidad del otro, servir al otro. Los ángeles compiten en servir a sus seres más necesitados, a todos. Esa es la ley del universo. Si la entendemos, mis hermanos, podemos decir, estoy hecho. Tener cosas, saber cosas y poder hacer cosas, eso no es ciencia, verdadera educación. Tener esta filosofía impregnada en nosotros, eso sí que es verdadera educación. Ahí sí podremos sentarnos y hábleme de educación. De lo contrario, todo lo demás no sirve. Pero mis hermanos, no se quedó allí. Lucas 14, el versículo 33, avanzó un poco más y puso un poco más a fondo el pie en el acelerador. Y dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y si yo digo esto todavía es mío, y solamente mío, y no me lo toque, porque si no le pelo el colmillo, ¿verdad? Estoy en problemas. Pero el Señor quiere que lo tangible y lo intangible podamos renunciar a ello y decir, Señor, para tu obra, para tu servicio, para los necesitados. Primera de Corintios 1:10, otro principio muy importante, donde el Señor a través del apóstol nos dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Al principio Jesús no podía ver eso en los apóstoles. No estaban ni perfectamente unidos, ni en una misma mente, ni en un mismo parecer. Todo era mentalidades muy diferentes. Pero en la universidad logró para sí una misma mente y un mismo parecer. En pensamiento, sentimiento y acción, estos hombres llegaron a estar perfectamente coordinados. Porque ya cuando yo no busco mi propio beneficio, yo no trato de imponer lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo quiero hacer. Ya es, Señor, ¿qué es lo mejor? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cuál es tu voluntad? Yo quiero hacer esto. A mí me parece que debe ser de esta forma, pero yo ya entiendo que no es como yo quiero, ni como yo pienso, ni como yo siento, sino es cómo quiere, Señor, que se haga esto. ¿Cómo puede beneficiar? ¿Cómo lo harías tú? ¿Qué dirías tú? ¿Qué pensarías tú? ¿Qué sentirías tú? Y la cosa va a marchar diferente. Y si todos pensamos así, ¿qué discrepancias? Nadie se va a querer imponer con su ideología. A ver, ¿el color favorito de todos nosotros es el mismo? No, para mí es el azul, para usted puede ser el amarillo, para la hermana puede ser el verde. Y si nos toca pintar esta casa, ¿cómo lo haríamos? Si la hermana quisiera pintarla de verde, yo quiero pintarla de azul, la otra hermana quiere pintarla de rojo. ¿Cómo hacemos? Señor, ¿cómo tú quieres? ¿Cómo dices tú que debe hacerse? Y ahí llega todo, allí converge todo, en el pensamiento, en el centro de la fuente y de sabiduría y de la metodología. Allí llega todo. Solamente así llegaron a ser de una misma mente y un mismo carácter, de un mismo parecer. Y Efesios 4, el versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto en la totalidad del género, incluyendo hombre y mujer, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿A la medida de quién? De la estatura de la plenitud de Cristo.
cómo era cada uno de ellos. ¿Cómo era cada uno de estos discípulos? El deseo de toda la gente es en el capítulo 30, que se llama la ordenación de los 12. Dice que en sus hábitos y temperamento los apóstoles diferían grandemente. Entre ellos se contaba el publicano Leví y el celote Simón, el intransigente enemigo de la autoridad de Roma, el generoso e impulsivo Pedro y el ruin Judas. ¿Han escuchado ustedes la palabra ruin? ¿Saben qué es un ruin? Dice que es una persona que es despreciable por cometer o ser capaz de cometer malas acciones con falsedad, hipocresía, traición o engaño. Por lo tanto, allí podemos ver que de los 12, Jesús solamente llamó a 11 de estos 12. Sin embargo, corrió y se ofreció. Pero la misericordia del cielo es tan grande que Jesús, en su misericordia, no lo desechó, sino que le dio la oportunidad para que, como todo el resto de los discípulos, pudiese aprender en esa escuela. Pero como era el que traía títulos, como era el que venía superdotado en todo y super estudiado en las escuelas rabínicas y en todo ese sistema ceremonial de ese tiempo, los mismos discípulos dijeron, este es el hombre que necesitamos acá en este gabinete, en esta escuela, porque trae todos los doctorados, todo en administración, finanzas y todo. Este hombre es bien formado. Pero el Señor estaba viendo algo muy diferente. Veía un hombre despreciable que era capaz de cometer malas acciones, que era falso, que era hipócrita, que era traidor y que era engañoso, y que además era ladrón. Por lo tanto, como en la empresa a la cual él se ofrece, Jesús no le dice, bueno, a cada uno por ser parte, por ser integrante de esta escuela, ¿verdad? De este gabinete, yo le voy a dar un cheque mensual. Como Jesús no le dice nada de eso, ¿verdad? Antes le dice que deben renunciar a todo lo que poseen y deben servir desinteresadamente sin cobrar nada. Entonces este hombre dice, esto no me parece, creo que me equivoqué, pero sin embargo voy a ver cómo me la juego porque veo que hay posibilidades de cambiar el curso de acción. Por lo tanto, Judas lo que empieza a hacer es a sustraer y a sustraer y a sustraer. Y empieza a echar a su bolsillo, y empieza a echar y empieza a echar. Jesús sabía y conocía todas esas prácticas de él. Pero le da la oportunidad de formarlo, sin embargo, él no accede. Y ese es el problema de los que hoy día vienen de tradiciones y costumbres erróneas y de máximas educativas o entes educativos en los cuales pues nos han vuelto doctos y engreídos. Y con respecto a eso, quiero leerles algo rápidamente. En un libro que se llama Eventos de los Últimos Días, es el capítulo 14. Ese capítulo se titula El fuerte clamor. Dice así: permítame decirle que el Señor actuará en esta etapa final de la obra en una forma muy diferente de la acostumbrada, contraria a todos los planes humanos, que ha sido la forma acostumbrada, conforme a los planes humanos, pero como es contraria a esa forma acostumbrada, ahora va a ser contraria a esos planes humanos. Habrá entre nosotros personas que siempre querrán controlar la obra de Dios y dictar hasta los movimientos que deberán hacerse cuando la obra avance bajo la dirección de ese ángel que se une al tercero
para dar el mensaje que ha de ser comunicado al mundo. Apocalipsis 18. La tierra va a ser iluminada con la gloria de Dios, ¿verdad? Pero de una forma muy diferente a la que se ha creído, ¿verdad? O a la que se ha acostumbrado. Porque habrá hombres que siempre van a querer controlar esto y decir, no, esto no se debe hacer así. Es como nosotros. No es a través de ustedes, sino que es a través de este sistema institucional, como debe hacerse y como debe educarse. Entonces, dice, Dios empleará formas y medios que nos permitirán ver que Él está tomando las riendas en sus propias manos. Los obreros se sorprenderán por los medios sencillos que utilizará para realizar y perfeccionar su obra en justicia. ¿Por qué nos vamos a sorprender? Por los medios y métodos sencillos que utilizará para realizar y perfeccionar su obra en justicia. No es con la pompa, no es con la extravagancia, no es con los carruajes, ¿verdad? De la comodidad, ni mucho menos, ni de la extravagancia, nada de esas cosas. En la solemne obra final, pocos grandes hombres serán ocupados. ¿Por qué pocos grandes hombres serán ocupados? Dice, Dios realizará una obra en nuestros días que apenas unos pocos anticipan. Suscitará y exaltará entre nosotros a aquellos que son enseñados por la unción de su Espíritu antes que por la preparación externa de parte de instituciones científicas. No se debe despreciar ni condenar estos medios. Dios manifestará que no depende de seres mortales doctos y engreídos. Tampoco se debe desechar del todo esos medios. Han hecho una cierta obra dentro de lo que nosotros hemos concebido, como para que tampoco pues nos sintamos aquí como quien dice, bueno, desperdicié toda mi vida, ¿verdad? O malgasté el dinero. Pues Dios va a tomar cosas buenas que se introdujeron en esos sistemas o en esas instituciones científicas o la universidad que fuimos, porque era la luz que teníamos, era el chip que se nos había implantado. Pero ahora el cielo quiere tomar cosas buenas de allí, pero encauzarlas o canalizarlas por su línea educativa. ¿Ok? Entonces, quizás alguno pudo haber adquirido cuestiones muy de sistemas, por ejemplo, ¿verdad? Que ahora en la obra de evangelización a través del internet y todo pueda usarlas y pueda decir, Señor, esas habilidades las puedo canalizar para tu obra. ¿Ven? Entonces también dice que no se debe condenar ni despreciar esos medios, pero no va a depender de seres mortales doctos y engreídos. Únicamente se les dará luz a las almas que están buscando fervientemente la luz y que aceptan con alegría todo rayo de iluminación divina procedente de su santa palabra. Es mediante esas almas que Dios revelará esa luz y poder que iluminará toda la tierra con su gloria. Lo que se necesita es disciplina de espíritu y limpieza de corazón y pensamiento. Esto es de más valor que el talento brillante, el tacto o el conocimiento. Una mente corriente, educada para obedecer un así dice el Señor, está mejor calificada para la obra de Dios que aquellos que tienen aptitudes, pero que no las emplean correctamente. Los obreros serán más bien calificados por la unción de su espíritu que por la educación en institutos de enseñanza. Habrá hombres de fe y de oración que se sentirán impelidos a declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspire. Esos son los hombres con los cuales va a contar el Señor para su obra final. Por lo tanto, también allí, dentro de este tipo de personas, se contaba Tomás el fiel, aunque tímido y miedoso,
Felipe, lento de corazón e inclinado a la duda, y los ambiciosos y jactanciosos hijos de Zebedeo con sus hermanos. ¿Okay? Santiago, Juan. Estos fueron reunidos con sus diferentes defectos, todos con tendencias al mal, heredadas y cultivadas, pero en Cristo y por su medio habían de habitar en la familia de Dios, aprendiendo a qué? A ser uno en fe, doctrina y espíritu. Iban a tener sus pruebas, sus agravios, sus diferencias de opinión, pero mientras Cristo habitase en el corazón de ellos, no habría disensión. No habría disensión. También dice que en sus hábitos y temperamento diferían grandemente. Entre ellos se contaba el publicano Leví, Mateo, el celote Simón, el intransigente enemigo de la autoridad de Roma, el generoso e impulsivo Pedro, el ruin Judas, lo que vimos, ¿verdad? Estos fueron reunidos con sus diferentes defectos, todos con tendencias al mal, heredadas y cultivadas, pero mientras Cristo habitase en el corazón de ellos no habría disensión, y las lecciones del Maestro harían armonizar todas las diferencias. Las lecciones del Maestro. ¿Cuál fue el método para descentralizar a los discípulos? ¿Cuál fue esa clave para Jesús poder lograr eso en ellos? Tuvo que Jesús conseguirse un rejo y una vara bien grande para darle leño porque eran bien toscos y rudos y no entendían, ¿verdad? No. Dice el capítulo 30, la ordenación de los 12, su amor los induciría a amarse unos a otros. Las lecciones del Maestro harían armonizar todas las diferencias, poniendo a los discípulos en unidad para hacerlos de una mente y un mismo criterio. Cristo ahora era el gran centro. Ahora les iba a decir, ustedes aquí, Juan, usted no es el centro. Usted Pedro, ni usted Judas, usted no es el centro. Yo soy el centro de este sistema educativo en el cual ustedes están matriculados. Yo soy el centro. Y si Jesús es el centro, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Por lo tanto, en Él vivimos, en Él somos y por Él existimos, ¿verdad? Y ellos se acercarían el uno al otro en la proporción en que se acercasen al centro. Si entre nosotros el centro es Cristo, ¿okay? Y este crucificado, en la medida en que nosotros nos acerquemos a ese centro, ¿qué va a pasar con nosotros? Nos vamos a unir cada vez más y vamos a estar en un solo pensamiento. Y eso también en el vínculo matrimonial. Si Jesús es el centro, en la medida en que mi esposa se acerque al centro y yo me acerco al centro, ¿qué pasa con nosotros dos? Nos acercamos automáticamente el uno al otro y estamos en un solo sentir, un mismo cuerpo, una sola carne, un solo pensamiento, marchando parejo. No tira ella para allá ni yo tiro para acá, porque nos acercamos al centro y Él es el que nos constituye. Entonces Él forma ahora el engranaje en el lugar perfecto de este alterocentrismo. Pero, ¿cuál es el problema nuestro? Hay un gran problema y hay una sola cosa que puede impedir eso. Dice Testimonios para la Iglesia, el tomo 2, página 178, el egoísmo. Como un monstruo de 1000 cabezas. El egoísmo encierra a muchos de los que están alrededor de nosotros, con bandas de hierro. Es mi campo, son mis bienes, es mi negocio, es mi mercadería, es mi todo, es mío, es mío, para mí. Incluso los clamores de los seres humanos no encuentran eco en ellos. Hombres y mujeres que profesan esperar y amar la aparición de su Señor están enquistados en el yo, o sea, entronizados en su propio ser. Ellos son el centro y sobre ellos debe girar todo lo demás, y para ellos nada más. Se han apartado de lo noble, de lo semejante a Dios,
el amor al mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida los ha atado de tal manera que están ciegos. Solamente pueden ver que su vida, su identidad es lo que saben, es lo que tienen, es lo que pueden hacer por ellos mismos. El mundo los ha corrompido y no se dan cuenta. Y se creen los seres más doctos y estudiados, más ilustrados, las mentes más iluminadas, lo que la sociedad necesita. Ese es el pensamiento que Satanás está todavía implantando aún más y utiliza élites para ello. El mundo los ha corrompido y no se dan cuenta. Hablan de amor a Dios, pero sus frutos no manifiestan el amor al cual se refieren. ¿Y saben cómo me doy cuenta yo muchas veces en el ámbito cristiano, en el ámbito eclesiástico, de que existe este tipo de engaño y fariseísmo? Cuando los escucho orar y cuando los escucho hablar del amor, pero sus frutos son totalmente diferentes. Cuando lo veo tratar a otra persona y maltratarlo. Y cuando llegan y oran, inmediatamente su tono de voz cambia. Y alguien que es así, bien grueso de voz y bien tosco para hablar, en ese momento dice, papito lindo, ay papito lindo, tú que eres lindo. Gracias por el amor, Padre. Gracias, Señor. Y su voz quiere parecer la más tierna y dulce. Pero una vez que sale de esa esfera de oración, llega a ser el ogro más grande en esta tierra. Y todo lo que impregna lo daña. El fariseísmo, mis hermanos, muy difícilmente encontrará cabida en ese sistema educativo. Toda la obra de la gracia, dice el capítulo 73 del deseado a toda la gente, no se turbe vuestro corazón. Toda la obra de la gracia es un continuo servicio de amor, de esfuerzo desinteresado y abnegado. Durante toda hora de la estada de Cristo en la tierra, el amor de Dios fluía de él en raudales incontenibles. Todos los que sean dotados de su espíritu amarán como él amó. ¿Como quién amaremos? Como Cristo amó. El mismo principio que animó a Cristo los animará en todo su trato mutuo. ¿Quién va a salir lastimado ahí entonces? Nadie. Nadie. Hasta el perrito querrá estar con nosotros. Hasta los pajaritos como con Jesús en su esfera de influencia. Cuando los hombres no están vinculados por la fuerza o los intereses propios, como Judas, ver qué sacamos, ¿verdad? Y buscamos a Dios y decimos ser cristianos, pero por conveniencia y ver cómo sacamos provecho de esto, provecho material. Cuando no están vinculados por la fuerza o los intereses propios, sino por el amor, manifiestan la obra de una influencia que está por encima de toda influencia humana. Donde existe esta unidad, constituye una evidencia de que la imagen de Dios se está restaurando en la humanidad. Y esto, mis hermanos, no nos lo va a dar ningún sistema educativo de esta tierra. Solamente es en conexión con el director, con el maestro y con el autor de esta ciencia de verdadera educación. Entonces, va a dar evidencia de que la imagen de Dios se está restaurando en la humanidad, porque eso es el propósito noble, el ideal de la ciencia de la verdadera educación, restaurar la imagen de Dios en nosotros, que ha sido implantado un nuevo principio de vida y va a mostrar que hay un poder en la naturaleza divina para resistir a los agentes sobrenaturales del mal y que la gracia de Dios subyuga ese egoísmo inherente en el corazón natural y lo oculta y lo mata. Solamente muriendo nosotros cada día, sí.
porque no lo va a matar por obra y gracia. En la medida en que no muramos cada día, ahí va a estar más vivito y coleando que en los otros días. Ese ego, ese egoísmo. Este amor, manifestado en la iglesia, despertará seguramente la ira de Satanás. Sigue diciendo esa cita. ¿Qué es lo que va a despertar seguramente la ira de Satanás? El hablar del Papa. No, nos han dicho que eso es lo que va a despertar la ira de Satanás. El hablar del Papa. Cuando ese amor de Jesús, el amor abnegado que se entrega, que vive para otro, se manifiesta en nosotros y el dolor y la necesidad del otro sea mi necesidad, allí veremos a Satanás cara a cara. ¿Por qué? Porque él verá a Cristo mismo en nosotros. Vamos a ser un reflejo de su misma imagen. Y no hay algo que él odie más que nosotros reflejemos a Cristo en nuestras vidas. No le preocupa tanto que hablemos de esto y de lo otro y de profecías y de bestias y todas esas cosas que tienen su lugar. Pero lo que va a despertar la ira de Satanás es este amor que va a inundar la tierra con la gloria de Dios. Y no es un amor de bocas, no es un amor de filosofía o de creencia o de liturgia. Es de vida práctica. En Levítico 19, en el versículo 18, allí el Señor dijo, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Pero ahora, en San Juan 13, en el versículo 34, Jesús le dice algo a los discípulos. Un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál era ese mandamiento nuevo? Que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Ahora, surge la pregunta, ¿por qué Jesús les dice un mandamiento nuevo os doy, si ya era un mandamiento que incluso venía desde el Antiguo Testamento? ¿Por qué? Ellos no habían concebido ese amor, ¿verdad? Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. No lo conocían por experiencia, era algo nuevo, iba a ser algo nuevo. Así como para nosotros hoy día va a llegar a ser un principio como nuevo. No porque es diferente a lo que Jesús había dicho anteriormente en el Antiguo Testamento, sino que llega a ser nuevo por la experiencia de no haberlo experimentado en nosotros, valga la redundancia. Por eso Él les habla de un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros porque ustedes todavía no se aman los unos a los otros. Y cuando eso se evidencia en nosotros, mis hermanos, va a dar este efecto, este resultado de Zacarías 8, del versículo 20 al 23. Dice, así ha dicho Jehová a los ejércitos, aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, vendrán los habitantes de una ciudad a otra, y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré. Vendrán muchos pueblos y fuertes naciones. Recuerden el mensaje de los tres ángeles, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Va a llegar esto. Dice, vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. En Jerusalén en el sentido espiritual. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, versículo 23. En aquellos días, o en los días finales, acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, a un cristiano verdadero, ¿ok? A un israelita espiritual, así como se dijo también de Natanael, se lo va a decir de nosotros, he aquí un verdadero cristiano, un verdadero israelita espiritual en quien no hay engaño. Y van a decir, iremos con vosotros.
Queremos ser parte de ustedes. De ese equipo de trabajo incluso quiero ser parte, porque ha experimentado, ha sentido, se lo hemos transmitido, porque hemos oído que Dios está con vosotros, que el Espíritu del Señor se mueve en ustedes, y que ese mismo Espíritu impregna todo lo que hacen, y ese amor y esa ternura, esa compasión y ese interés y ese servicio desinteresado. Yo quiero ese estilo de vida, esa forma de vivir de ustedes, porque son diferentes, porque se escucha la fama, se riega sin necesidad de ir con un megáfono ahí por todo Sarchí, San Ramón y todos los lugares circunvecinos. Se riega la fama, se esparce de una forma hasta en las micropartículas del aire, viaja y se hace sentir esa esfera, porque es la esfera del cielo, y la gente va a poder decir, ahí hay un pedacito de cielo, allí hay un pedacito de cielo. No hay un pedacito de infierno, no, un pedacito de cielo. Dios toma a los hombres tales como son. ¿Cómo debemos ir al Señor? Tal y como somos, mis hermanos, con los elementos humanos de su carácter, y los prepara para su servicio si queremos ser disciplinados y aprender de Él. Esta escuela es disciplina, disciplina pura, mis hermanos. O no se necesita disciplina para crear el hábito de ya un domingo no levantarme como normalmente me levantaba antes, 9, 10 de la mañana, porque es domingo. 6 días trabajarás desde el domingo en pie de guerra, Señor, orando, clamando de madrugada. El cuerpo quiere. Mi esposa me dice, digámosle al hermano, estamos cansados, que mañana no, que sigamos el lunes. Yo también, yo le digo ahí, llegué al teléfono, le escribo al hermano, no le escribo. Señor, estamos cansados, yo no he preparado todavía la temática. Voy a decirle al hermano, pero no, ¿cómo le dice a la hermana? ¿Cómo le avisa allá? ¿Cómo le avisa acá? Ya es noche. No, Señor, danos la fuerza. Hay que mañana caer en el arado, poner las manos en el arado y empezar a trabajar. Se necesita disciplina para todo eso. No son elegidos porque sean perfectos, no es porque seamos perfectos, sino a pesar de nuestras imperfecciones, para que mediante el conocimiento y la práctica de esa verdad se desarrolle un hábito. Y por la gracia de Cristo podamos ser transformados a su imagen. La historia de ninguno de los discípulos ilustra mejor que la de Pedro el método educativo de Cristo. Temerario, agresivo, confiado en sí mismo, ágil mentalmente y pronto para actuar y vengarse. Pero era, sin embargo, generoso para perdonar. Y Dios vio esa cualidad y dijo, por allí lo tomo y por allí me voy. Vinculó que él era generoso para perdonar con el perdón que él mismo le iba a ofrecer y que él mismo iba a experimentar hacia él. Y entonces, en esos momentos, cuando el discípulo le falla en la hora más suprema y lo niega, puede contemplar al maestro que lo mira con una mirada de amor que se introduce hasta lo más profundo de las fibras de su corazón. Y allí Pedro es redimido por el maestro. Aquel que había estado con Jesús, que se había sentado con Jesús y que había presenciado con Jesús los mayores milagros, ahora se da cuenta que en la hora de suprema angustia de su maestro le falla y lo niega. Y no lo niega simplemente con decir yo no conozco quién es él. Lo injuria. Y la palabra injuriar quiere decir que se refirió a Jesús como lo más vil y despreciado de este mundo. Y yo no conozco, me imagino decirlo, yo no conozco a ese tipo, no sé quién es él. De una forma tan despectiva, pero que Jesús está allí y lo vuelve a ver y esa mirada se encuentra con la suya, de tal manera que la misericordia y la justicia en ese momento se besan. Y Pedro es redimido.
No hay mejor método educativo que este. Y finalmente, mis hermanos, la misión de Cristo cumplió su propósito con estos discípulos. Y poco a poco su ejemplo y sus lecciones de abnegación amoldaron sus caracteres. Su muerte destruyó sus esperanzas de grandeza mundanal. Ahora ya no había más imperio terrenal ni mucho menos. Aunque chasqueados un poco por su muerte, desilusionados, sin embargo, ya no hay más grandeza terrenal. Y ahora el proceso se encausa hacia lo celestial. La mente es conectada con el cielo y estos hombres llegan a adquirir en su vida los principios del reino de los cielos. Y por eso Mateo 6:33 nos dice a nosotros, buscad mi reino y mi justicia, dice el Señor, y después todas las demás cosas van a ser añadidas. No nos preocupe más nada que buscar ese reino y esa justicia, entregándole nuestra vida al Salvador, diciéndole, Señor, aquí estoy. Hazme lo que tú te propongas hacer y edúcame conforme a tu sistema educativo. Allí finalizamos por hoy. Mañana culminaremos con la escuelita que Dios nos va a dar a nosotros, con todos estos mismos principios de acción, con todos estos pensamientos y con toda esta metodología, pero ya un poco más integrada a nuestros días y cómo el Señor quiere que andemos o echemos a andar esa escuela, pero primeramente matriculados nosotros y aprendiendo nosotros para así poder enseñar correctamente sus principios. El Señor nos guarde, que el Señor los bendiga. Vamos a orar. Padre, en esta mañana nuestro corazón te agradece, Señor, por tanto amor, tanta perseverancia que el cielo tiene, Señor, para con nosotros, hijos rebeldes, tercos, testarudos muchas veces, porque hemos creído, Señor, que estábamos educados. Habíamos creído, Señor, que teníamos los principios del reino de los cielos morando en nosotros, pero estábamos morando en nosotros mismos y bajo nuestros principios, no en los tuyos. Por lo tanto, ahora queremos pedirte perdón y queremos decirte que nos enseñes o que nos sigas enseñando, Padre. Todo este proceso en el cual hemos venido a través de las temáticas nos han enseñado de que tú eres, Señor, el director, el amo, nuestro Dios, y quieres conquistar nuestros corazones de tal manera que sintamos en todo momento esa dependencia de ti. Guárdanos en este día, Padre, y que en este día pueda Cristo ser entronizado en cada uno de nuestros corazones, y que podamos brillar, Señor, por el amor que se va a desbordar de nosotros, el amor de Cristo, y que esta tierra pueda ser iluminada con esa gloria de ese amor que se derramará de cada una de nuestras vidas. Gracias por cuidarnos, gracias por bendecirnos. Nos encomendamos en tus manos en este día y así a nuestras familias. En el nombre precioso de Jesús lo pedimos y lo agradecemos todo. Amén y amén.